Vamos a hablar sobre la cinemática de cuerpos rígidos en el plano. Entonces, definimos un cuerpo rígido como un sistema de partículas, lo podemos considerar un sistema de partículas con la condición de que la posición relativa entre las partículas no cambia, es decir, ese cuerpo lo podemos mover, lo podemos girar, lo podemos incluso dejar caer y la posición relativa entre las partículas no cambia, pero lo podemos seguir considerando un sistema de partículas. Ahora bien, nos vamos a limitar al análisis cinemático de cuerpos rígidos en el plano, en dos dimensiones. Inicialmente entonces vamos a hablar sobre los tipos de movimiento que podemos tener para cuerpos rígidos en el plano. El tipo de movimiento más sencillo es la traslación rectilínea. En la traslación rectilínea, pues todos los puntos que pertenecen al cuerpo trazan la misma línea en el mismo intervalo de tiempo. Entonces, si tenemos el cuerpo y dibujamos una línea que una dos puntos que pertenezcan al cuerpo y miramos qué trayectoria trazan esos puntos durante el desplazamiento, y la trayectoria de ambos puntos es la misma línea recta, pues podemos identificar que el cuerpo está en traslación rectilínea. Obviamente, pues si todos los puntos trazan la misma trayectoria rectilínea en el mismo intervalo de tiempo, pues sus parámetros cinemáticos serán los mismos en cualquier instante, tanto su velocidad como su aceleración. Entonces, el análisis de la traslación rectilínea de cuerpos rígidos en el plano, pues se reduce al análisis de movimiento rectilíneo de una partícula. Cualquier punto que escojamos en el cuerpo y al cual le podamos determinar su velocidad y su aceleración, pues nos permitirá conocer inmediatamente la velocidad y aceleración de cualquier otro punto que pertenezca al mismo cuerpo. Todos los puntos en un instante dado tienen la misma velocidad y la misma aceleración. Entonces, de nuevo, se reduce el análisis a el movimiento rectilíneo de una partícula. El segundo caso es la traslación curvilínea. En la traslación curvilínea, pues tenemos que todos los puntos que pertenecen al cuerpo trazan la misma trayectoria curvilínea en el mismo intervalo de tiempo, la misma curva, ¿sí? Entonces, de nuevo, si dibujamos una línea que une los dos puntos y vemos el desplazamiento de los puntos a lo largo del movimiento del cuerpo, pues vemos que los puntos trazan la misma curva, la misma trayectoria curvilínea en el mismo intervalo de tiempo. De nuevo, pues dado que todos los puntos trazan la misma trayectoria en igual intervalo de tiempo, pues si conocemos la velocidad y aceleración de cualquier partícula, de cualquier punto que pertenezca al cuerpo en un instante dado, pues será la misma velocidad y la misma aceleración de cualquier otro punto en ese instante. Entonces, la traslación curvilínea la podemos simplificar al análisis de movimiento curvilíneo de una partícula. Obviamente la traslación rectilínea pues es un caso particular del caso más general, que es la traslación curvilínea. Cabe anotar que en la traslación, ya sea rectilínea o curvilínea,
no hay cambio en la orientación del cuerpo. Si miramos la línea que dibujemos entre dos puntos cualquiera, pues ni en la traslación rectilínea ni en la traslación curvilínea hay cambio en la orientación de esa línea. El ángulo que forme esa línea con respecto a un eje de referencia nunca cambia, entonces no hay cambio en la orientación del cuerpo. Esa es una característica de la traslación. No hay cambio en la orientación del cuerpo en ningún instante. Otro caso de movimiento de cuerpos rígidos en el plano es la rotación. En el caso de rotación, pues podremos identificar un punto que permanece fijo y alrededor del cual los demás puntos en el cuerpo trazan trayectorias circulares concéntricas. Ese punto pues puede estar dentro de la geometría del cuerpo o puede ser un punto que no pertenece al cuerpo, pero si logramos identificar que todos los puntos trazan trayectorias concéntricas y que hay cambio en la orientación de alguna de las líneas que tracemos sobre el cuerpo, pues podemos identificarlo como rotación. En el caso de que los puntos sigan trayectorias circulares, pero no sean concéntricas, no hay cambio en la orientación de líneas que dibujemos sobre el cuerpo, pues no tendríamos rotación, sería traslación curvilínea y pues en ese caso las trayectorias de los puntos serían circulares, pero no sería rotación, pues no serían trayectorias concéntricas y no habría cambio en la orientación de líneas que dibujemos sobre el cuerpo. Aquí en este esquema pues podemos ver, hemos dibujado dos líneas sobre un cuerpo rígido. Si medimos el ángulo que forma cada una de esas líneas con respecto a un eje de referencia y denominamos por beta el ángulo que forman las líneas entre sí, pues vemos que a medida que el cuerpo gire, esté en rotación, ¿sí?, pues ese ángulo beta no cambia porque es un cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, si el cuerpo está rotando, ¿sí?, en cualquier instante podemos decir que el ángulo que forma, en este caso, la línea CD con respecto a un eje de referencia será igual al ángulo que forma la línea AB más este ángulo beta que se forma entre las dos líneas que hayamos dibujado. Entonces, eso lo podemos expresar aquí. El ángulo θ CD es igual al ángulo θ AB más este ángulo beta. Pues de nuevo, al ser un cuerpo rígido, pues ese ángulo beta no cambia. Entonces, si derivamos esta expresión con respecto al tiempo, tenemos que la derivada o la variación del ángulo θ CD con respecto al tiempo será igual a la derivada o variación del ángulo θ AB con respecto al tiempo. El ángulo beta pues es constante, no tiene variación dado que es un cuerpo rígido, entonces su derivada es 0 y pues tenemos este resultado para cuerpos rígidos en el plano. La variación angular del ángulo que forman ambas líneas con respecto al tiempo pues es la misma. Esta variación del ángulo con respecto al tiempo pues en cuerpo rígido es la velocidad angular con la cual está girando el cuerpo y pues vemos que es única. Cualquier línea que nosotros dibujemos sobre el cuerpo y que se encuentre en el plano de movimiento o en el plano de rotación, pues girará con la misma velocidad
angular. Entonces, de nuevo, esto es importante tenerlo presente. La velocidad angular de un cuerpo rígido en el plano es única. Todas las líneas que pertenezcan al cuerpo y que estén sobre el plano de rotación tienen la misma velocidad angular que normalmente en los textos de dinámica se denota por la letra omega. De nuevo, si derivamos una vez más las velocidades angulares, pues obtenemos que la aceleración angular con la que giran ambas líneas es la misma. Y de igual manera podemos decir que la aceleración angular del cuerpo rígido es la misma, o con la que giran las líneas que hemos dibujado, que podamos dibujar sobre el cuerpo, es la misma para cualquier línea. Entonces la aceleración angular, que tradicionalmente se denota por la letra alfa, la aceleración angular en cuerpo rígido en el plano es única.